Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Héctor Breña. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo. Antes que tú te sentaras en esa silla, estaba un señor que llaman diputado Luis Florido. Y él hablaba de que la situación de conflicto que vive el país desde el punto de vista político, también eso repercute en lo económico, puede salir con una propuesta negociada, donde ambos cedan en sus posiciones. Y él hablaba negociada y electoral. Te pregunto, si tú estuvieras del lado contrario a Luis Florido, como se lo está, y te propusiera una negociación electoral, ¿qué dirías tú? Bueno, de todo buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Evidentemente, la situación de negociación ha estado planteada desde hace muchísimo tiempo. En diversas oportunidades el presidente Nicolás Maduro ha invitado a la oposición a diversas mesas de diálogo y todas han sido subestimadas o despreciadas. Creo que el último error que cometió la oposición fue patear por segunda vez la mesa de diálogo, la última, que estaba avalada por el Papa Francisco, que tenía un altísimo nivel de credibilidad en el pueblo de Venezuela y un altísimo nivel de observancia de los organismos internacionales como el UNASUR y el mismo Vaticano. Creo que ese era el espacio correcto para plantear ese esquema, bien sea electoral, pero que fuese acordado. Y bueno, lamentablemente, como todos los venezolanos han visto, ese espacio fue pateado. Yo creo que la salida electoral está sujeta, es viable, pero siempre y cuando se respeten las normas establecidas en la Constitución y en las leyes. Y de hecho, la persona que tú estabas señalando, el compañero diputado de Voluntad Popular, que estaba anteriormente sentado aquí, de hecho, él planteó en sus redes, en Twitter, yo tengo por allí su red social de Twitter, él plantea en el 2014 la constituyente como una salida, así como otras personas de oposición, como Freddy Guevara, como María Corina Machado, etcétera, lo planteaban. Claro, ellos lo planteaban bajo un esquema donde el presidente Nicolás Maduro no estuviese en la presidencia de la República, es decir, lo planteaban en un esquema condicionado. Y bueno, no se puede plantear en esos términos. Ahora, ante el fracaso de estas negociaciones y el espiral de violencia en el cual han sumado al país, se plantea como única vía o una posibilidad de acuerdo social entre los venezolanos el tema en la Asamblea Nacional Constituyente, que perfectamente es constitucional, así lo establece el 348. No solo el presidente de la República que pueda iniciar, tener la iniciativa, el 348 también faculta a la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, a los consejos municipales en cabildos abiertos o al 15% del registro electoral. Sin embargo, ellos no solo despreciaron la mesa de diálogo, sino que desaprovecharon ese dispositivo constitucional en el 348 y lo aprovechó el presidente de la República. Ellos te plantean que ese diálogo que tanto nombran del Vaticano fue una estrategia del gobierno para ganar tiempo, en vista de la situación en que vive, según ellos, el presidente Maduro, que tiene poca aceptación en la opinión pública, que ha perdido la calle y que por lo tanto el primero interesado en que esa negociación se dé debe ser el presidente Maduro y debe ser el partido que lo respalda, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, lo que dice la oposición. Lo otro que plantean ellos es que una salida electoral no tiene que esperar el 2018, ¿no?, que es la de elecciones. Correcto. Sino que debe plantearse ya en función de la paz del país. Bueno, eso está en el ideario imaginario de la oposición. El presidente Nicolás Maduro, hay que recordar que fue electo mayoritariamente por el pueblo.
no fue electo en un concurso de belleza. Y desde el punto de vista constitucional, lo que es su periodo, cuando ellos tenían la oportunidad de revocarle el mandato, que es como lo establece la Constitución, pues desaprovecharon esa oportunidad por las rebatiñas de poder, por las rebatiñas de quién encabezaba ese liderazgo, ese proceso entre el pasado presidente Henry Ramos, entre el actual Borges, que tenían posiciones encontradas, y los mismos dirigentes de Voluntad Popular, y no hallaban cómo ponerse de acuerdo, y dejaron transcurrir 5 meses para iniciar ese proceso. Ellos perdieron esa oportunidad si realmente ellos tienen la mayoría, como dicen decirla. Ahora tienen que esperar el 2018. Vamos a un receso y regresamos con el diputado Breña. Estás viendo Regiones. Bueno, estoy conversando con el diputado Héctor Breña. Él es diputado por el estado Carabobo. Carabobo ha sido escenario también de violencia en los últimos días, que es donde la gente trata de buscar una explicación, porque del lado del gobierno acusan a la oposición, pero la oposición dice tener pruebas de que la violencia la inician unos encapuchados del gobierno. ¿Qué pasó ahí realmente a tu criterio, diputado Breña? Bueno, mire, don Carlos, a partir del 19 de abril, que comenzaron las manifestaciones de toma de calle, como ellos lo denominan, que si el plantazo, el trancazo, etcétera, comenzaron una serie de manifestaciones donde los partidos, el ala radical, y esto hay que dejarlo bien claro, el ala radical de la oposición, y específicamente y con plena responsabilidad lo señalo, Voluntad Popular, Primero Justicia, y algunas ramificaciones que ellos tienen, como el movimiento estos Jabú, de estos muchachitos que usan las manitos blancas para tirar piedra, procedieron a contratar personas que eran los que se dedicaron a romper, a dañar el ornato de la ciudad, a reventar semáforos, a dañar los bienes públicos, inclusive los privados, para hacer las trancas de la calle. O sea, yo no me imagino una vecina, una señora o un señor que no piensan o no están de acuerdo con el gobierno en ese plan. Hay unos manifestantes pacíficos que salen con su pito y su banderita, pero en esas concentraciones, en esas manifestaciones, estos partidos tuvieron responsabilidad directa, y esto se convirtió, don Carlos, en un caldo de cultivo para la delincuencia común, que terminó acechando partes importantes de la ciudad de Valencia, donde se desataron una serie de saqueos. Aquí veo, en Carabobo se han cometido delitos de naturaleza militar, lo dices tú. Ayer yo leía una entrevista que le hacían a un abogado del Foro Penal Nimiot, y él decía que había casi 189 casos de civiles que no tenían por qué estar bajo la justicia militar, y que los civiles tienen que ser juzgados por sus jueces naturales, que la justicia militar tiene que estar fuera del ámbito de lo que es la justicia civil, pues la justicia natural, porque le está quitando atribuciones a los jueces naturales. ¿Tú qué piensas? Claro, permíteme una aclaratoria. No es que yo piense o yo lo diga, es que lo establece la Constitución y lo establece el Código Orgánico de Justicia Militar. La Constitución le establece, don Carlos, en el 261, si no me equivoco, en el 261, correcto, donde establece que las competencias de los tribunales militares se limitan a delitos de naturaleza militar. Cuando nos remitimos al 132 del Código Orgánico, de Justicia Militar,
En el ordinal segundo establece que las personas involucradas en delitos de naturaleza militar, o sea, que hayan cometido esos delitos, sean militares o civiles, y lo dice así, bien reseñado, serán juzgados. ¿Cuáles serían los delitos? Te pregunto, ¿cuáles serían los delitos de tipo militar? ¿Un golpe de Estado? Insurrección, ataques con armas militares, con armas, uso de armas militares, llamado a la insurrección. ¿Eso está aprobado? Esos son delitos tipificados de naturaleza militar y ataques a centinales o efectivos militares. Y eso fue lo que ocurrió. Las personas civiles que fueron detenidas en el ejercicio de otro tipo de delitos han pasado, como en efecto ocurrió en estos días, una gran cantidad de personas fueron remitidas al Tribunal Sexto de Control, que juzga personas civiles. Pues eso en efecto, como usted señaló, es un principio. Las personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales. Porque esas personas que fueron detenidas en el estado Carabobo, en manifestaciones, no estaban ejerciendo delitos de orden militar. Okay. Ahora, los que agarraron a través de la aplicación del Plan Zamora en los saqueos y en agresiones de insurrección y ataques efectivos militares, fueron juzgados o están siendo procesados, juzgados de acuerdo al debido proceso por tribunales militares. Bueno, lamentablemente el tiempo se acabó. Señor Breña, me está diciendo el coordinador. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí en la misma hora.